Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Gloria al nombre del Señor. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Vuelvo a leerlo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta hora, Señor, dándote gracias. Pues nos permites en esta mañana, Señor, reunirnos como pueblo tuyo para poder ser instruidos, Señor, para ser guiados y para ser enfocados, Señor, en tu propósito, y también ser, Dios mío, enfocados de cómo el Espíritu Santo obrará en nuestra vida. Yo te ruego, Señor, nos guíes para poder ministrar tu palabra a todo este pueblo reunido hoy. Que su Espíritu Santo, Señor, sea tocando el corazón y vida de cada uno de ellos y abriendo su mente para recibir, Señor, la instrucción que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Para la gloria de Dios, amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria al Señor. Puede sentarse. Dios le bendiga grandemente. Esta es la lección número 5 que iniciamos acerca del Espíritu Santo, y hoy estaremos hablando acerca de la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo. Esta es una frase que por supuesto conduce directo al corazón de la experiencia cristiana, porque es un hecho de que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos estar en comunión. Ahora, hay dos hechos que establecen la bendición trinitaria de Pablo. Dos hechos. Primero, no hay comunión entre los creyentes si no hay comunión individual con Dios. O sea, si yo como creyente, usted como creyente no tiene una comunión con Dios, nunca podrá existir la comunión entre nosotros. En segundo lugar, no hay comunión con Dios que no produzca una comunión viva con los hombres. O sea, que si usted tiene una comunión con Dios, es imposible que no pueda tener comunión con los demás. La comunión cristiana en el Nuevo Testamento es algo que impresiona de verdad. Y no solamente esto, sino que también debemos entender que la comunión es vital para la existencia o para la existencia de la iglesia. Cuando nosotros vemos la escritura y encuentras, por ejemplo, a Saulo de Tarso, el fariseo altivo, el fariseo orgulloso antes de convertirse al cristianismo, él comparte allí sus intimidades más profundas con esclavos analfabetos de las barriadas griegas. Me refiero cuando Pablo, ya que era un altivo, que era un orgulloso, que era fariseo de fariseos,
después de que se convierte al Señor, primero rechazaba a todos los cristianos, los perseguía, pero una vez que se convierte al Señor y es lleno del Espíritu y el Espíritu Santo le guía a hacer la voluntad de Dios, él comienza entonces a tener una profunda comunión con todos los creyentes. Recordemos algo. Él una vez había llamado a estas personas que no eran fariseas o que de alguna forma no estaban en la religión reinante de ese momento, los había llamado perros. Ahora en Cristo Él los llama hermanos. Y solo una cosa explica ese cambio, esa mentalidad diferente de Pablo, y solo es Cristo en la vida de un hombre. Eso mismo debiera y debe ocurrir en nuestra vida. Todos nuestros prejuicios, todas nuestras posiciones o ideas o pensamientos debieran ser destronadas totalmente si Cristo está en nuestra vida. Miremos esto. Pablo se reunía con ellos cuando primero les llamaba perros, ahora les llama hermanos. Y ellos se reúnen y tienen un banquete de amor. Es muy similar a lo que pudo haber ocurrido cuando Pedro les visitó. Pero voy a esto. Un banquete de amor cristiano en las catacumbas. Porque aunque Pablo se convirtió, los cristianos seguían siendo perseguidos. Y ahí vemos, como un ejemplo, una dama romana con sangre imperial en sus venas, tomando una taza de, no sé, de café, de té, sería nuestro tiempo, con un pordiosero anónimo que vive en las calles. Y ambos se sienten que es muy normal, como una cosa natural hacerlo. Porque hay un amor profundo que nace en sus corazones y que solamente la hermandad entre ellos que existe a través de Cristo es la que provoca esa relación extraordinaria. O sea, no hay diferencias entre ellos porque los dos fueron comprados por Cristo. Tanto la mujer que tiene sangre real como el hombre pordiosero que vive en la calle. Los dos fueron comprados por la misma sangre. Y esa sangre es la de Cristo. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de lo que el Espíritu Santo debe provocar en nuestra vida. Usted no puede ni debe como cristiano y como creyente separarse de los más creyentes por la situación económica o por las situaciones que pueda usted observar en ellos. Porque si son salvos y son de Cristo, usted debe tener comunión con ellos. La comunión inicial era algo asombroso y significó absolutamente todo para aquellos que de alguna manera la habían compartido. Ellos vivían de esa forma. Los jóvenes convertidos que entraban en esa comunión saliendo del paganismo, de la idolatría, encontraban que en los días de prueba, después de la conversión, increíblemente, cuando el ambiente se ponía pesado y trataba de alguna manera de arrastrarlos hacia el pecado, la comunión fue lo que los sostuvo. O sea, la comunión con los demás creyentes era lo que los sostenía para no descarriarse, para no alejarse de Dios. No es que ellos siempre estuvieran hablando de comunión, no es que ellos hablaran de eso o tocaran temas de la comunión. Nunca trataron de organizarlo en una manera profesional y nunca vieron que eso fuera una obligación, el ser fraternal, el buscar la comunión, porque era algo que nacía del corazón, que fluía naturalmente.
porque el Espíritu Santo de Dios les llevaba a tener esa comunión. Su comunión era esta: ellos compartían juntos la vida de Jesucristo. Ellos compartían juntos lo que habían recibido de parte de Dios. El problema hoy es que tratamos de llevar una comunión sobrehumana sobre una base humana. Los esfuerzos que la iglesia está haciendo hoy, y hablo de toda iglesia, es tratar de llevar una comunión sobrehumana sobre una base humana, tratando de alguna manera de lograr lo que vemos en la iglesia primitiva, pensando que ellos se organizaron para tener esa comunión. Nuestra teología de alguna forma conduce a los hombres a creer que ellos pueden manipular a Dios, o que ellos pueden ordenar a Dios o pedirle a Dios que haga tal o cual cosa. Y hemos tratado nosotros de organizarlo, de mecanizarlo, de hacerlo funcionar. Y fracasamos lamentablemente en ver que la comunión en la iglesia será tan limitada y tan disociadora como en todas las otras camaraderías del mundo. O sea, lo que vemos hoy en la iglesia general, hablamos de toda la iglesia, es una falta de comunión. Y nos preguntamos por qué existe esa falta de comunión. Y claro, entendemos inmediatamente que necesitamos a Cristo en nuestra vida, pero más allá de eso también necesitamos que el Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida. Solo habrá comunión a menos que, por supuesto, esa camaradería que tengamos se edifique sobre la experiencia sobrenatural de Cristo. Si yo he tenido una experiencia con Cristo, usted ha tenido una experiencia con Cristo, eso nos une. Y no es algo que busquemos estar unidos, sino que nos une porque usted fue tocado y alcanzado por el mismo Cristo que me alcanzó a mí. Entonces usted y yo hemos sido llamados por Dios, y de alguna manera el Señor le está dotando a usted, y usted necesita prestar atención a esto, necesita entender esto. Cuando hablamos de plantar y edificar iglesias, formar iglesias, iglesias de Dios, por supuesto, en esta tierra, necesitamos saber y necesitamos entender que una comunión viva con Dios producirá también una comunión viva con los hombres. Si usted y yo tenemos una comunión viva con Dios, entonces esa comunión viva con Dios se producirá una comunión entre los hombres. Y que no puede hacer esto de una manera semiprofesional, pues este es un resultado natural de nuestro compartir juntos la vida de Cristo. Es emocionante, es extraordinario cuando nos juntamos y conversamos de las cosas de Dios, cuando hablamos de Cristo. Y ahí no rige la situación económica, no rige el profesionalismo, si usted es profesional o no lo es, si estuvo cursando la básica y no la terminó, o la enseñanza media y no la terminó, o fue a la universidad o no. Eso no interesa. Cuando conversamos de Cristo hablamos el mismo idioma y sentimos exactamente lo mismo. Entonces aquí hay una cosa que necesitamos notar sobre la comunión del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Veamos esto. Ellos una vez que recibieron el Espíritu Santo, una vez que recibieron al Señor, nunca perdieron el tiempo en admiraciones mutuas, como si la comunión fuera un fin en sí misma. Ellos no perdieron el tiempo en eso. Ellos amaban al Señor, y la comunión entre ellos nunca llegó a ser esotérica. Trataré de explicarlo. Porque el cuerpo, escúcheme bien, el cuerpo de Cristo existía
para los propósitos de Cristo en el mundo. O sea, ellos no se preocuparon de tener comunión porque la comunión nacía instantáneamente al tener a Cristo. Y lo que más les preocupaba a ellos no era tener comunión, sino era hacer y cumplir el propósito de Cristo en el mundo. Hoy día lo que más la iglesia se preocupa es de tener comunión. Lo que más hace la iglesia, y hablo en general, todas las iglesias, las congregaciones, las agrupaciones pastorales, cual sea, están tratando de tener comunión unos con otros y se esfuerzan por tener comunión cuando eso debieran hacer solo. Y tratamos de tener comunión y perdemos la noción de lo más importante, que es hacer la voluntad del Señor, llevar los propósitos de Cristo al mundo perdido. Y esto es verdad, se ha perdido esto. Y nosotros debemos retomarlo. Y debemos edificar la iglesia sobre esta verdad. Si Cristo está en nosotros y tenemos comunión con Dios, entonces podremos tener comunión entre nosotros. Y eso nos llevará entonces juntos a hacer la voluntad de Dios. Ahora, veamos esto, la comunión que ellos tenían. Recordemos, hay algunas frases como cuando dice que tenían todo en común. Todo en común. Nadie miraba de quién era esto o esto otro. Todo lo tenían en común. Participaban de todas las cosas en común. Y eso, hermano querido, no necesita programación porque nacía, brotaba, fluía. Entonces, la comunión que ellos tenían, que la gente veía, que la gente observaba en la iglesia primitiva, atraía a muchos otros para ser parte de la iglesia. El testimonio de comunión, de confraternidad, de apoyo en todas las áreas traía a más personas a ser parte de esa iglesia. Cada miembro de esa primera comunión entendía que era un heraldo de Dios, que era un instrumento de Dios. Quizás usted no fue llamado a un ministerio de púlpito para predicar la palabra de Dios como lo estoy haciendo yo aquí. Pero usted tiene que saber, tal como lo sabían ellos, y ellos sabían perfectamente que eran heraldos de Dios para llevar el evangelio a todas las personas. Ellos sabían que nuestro espíritu no debe ser una cámara de refrigeración donde nuestra religión personal se almacena o se guarda. Nosotros que hemos recibido el evangelio de Cristo, no lo hemos recibido para guardarlo, como dice alguien, para atesorarlo. Atesórelo en su corazón y guárdelo ahí, póngale llave y bote la llave lejos. No, esto es para compartirlo. Lo vemos cuando el Señor Jesús viene y liberta a ese endemoniado gadareno. Este hombre quería seguir al Señor. ¿A quién no le gustaría ir con el maestro después de ser libertado? Dígame si no le sucedió eso. ¿Por qué está aquí? Porque el Señor le libertó. ¿Por qué le sirve? Porque el Señor le libertó. ¿Por qué le alaba? Porque Él le libertó. ¿Por qué le glorifica? Porque Él le libertó. ¿Quién no quiere adorar a Dios? Claro que sí. Ese hombre quería seguir al maestro después de haber sido libertado de los demonios. Pero el Señor le dice algo importante. Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Eso es lo que Él desea de nosotros. Nosotros debemos ser una fuente de poder enviado al mundo y llevar la luz de Jesús a este mundo perdido. Usted y yo debemos hablar de Jesús, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Dios no quiere que los apologistas de alguna manera discutan por Él. Él quiere heraldos que proclamen por Él. Hoy día vemos a tanta gente discutiendo, hablando y perdiendo tiempo sin hacer lo que debemos hacer, que es proclamarle a Él. Él dice: levantad mi nombre
y yo los traeré a vosotros. Dios no nos reúne aquí para que nosotros comencemos a perder el tiempo. Dios nos reúne para ser guiados y enfocados en el propósito de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y la primera comunión, hablo de la comunión que tuvo la iglesia primitiva, conoció esto. Por eso ellos, a pesar de la persecución, lo que más hacían era hablar de Cristo. Lo vemos en primera instancia cuando Pedro habla allí después del derramamiento del Espíritu Santo. ¿De quién habló? Habló de Cristo. Esa primera comunión se provocó de esa manera. Ahora, tenemos que ir a lo profundo de esto. Veamos esto. Dije al principio que la comunión del Espíritu significa dos cosas. Ahora vayamos a la segunda cosa. Detrás de esa asombrosa comunión del Nuevo Testamento había una comunión directa con Dios, una comunión directa con Dios. O sea, un Pentecostés personal e individual. Aquí no es que usted deba venir al culto y vea cómo los demás se gozan. Dice, oh, que estuvo lindo el culto, cómo se gozaron los hermanos. Esto tiene que ser algo personal, individual. Hoy en todos, absolutamente en todos, el clamor es que la iglesia recobre Pentecostés. Recobre ese inicio de Pentecostés. Porque allí es el todo de la iglesia. O sea, para los millones de cristianos, la historia de Pentecostés, como se ve en el Nuevo Testamento, con su registro de fuego, de lenguas y viento recio, es realmente extraña. Porque la pregunta sería, ¿quién está viendo fuego aparte de esa estufa? ¿Quién está viendo lenguas? ¿Quién está sintiendo ese viento recio? Esto es realmente extraño para nosotros en este tiempo. Y la gran pregunta, hermano querido, en muchas mentes es simplemente esta: ¿qué realmente sucedió ahí? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Porque podemos irnos por el fuego, podemos irnos por el viento, podemos irnos por el estruendo, pero ¿qué fue lo que realmente sucedió allí? Algo comenzó en ese día. Y algo sorprendente sucedió allí, por supuesto, y esto es muy claro. Cuando vamos al libro de los Hechos lo vemos. Entonces, cualquier historiador que estudia el Nuevo Testamento, sea cristiano o no lo sea, puede ser incluso un pagano, rápidamente reconoce que en esta página en particular, en estas páginas del libro de los Hechos, hay un hecho resaltante en las vidas de los seguidores de Cristo que no había antes, que hasta ese momento no existía en ellos. En un momento, toda torpeza, si lo puedo decir así, toda vacilación de los hombres terminó. Todo miedo, todo temor en ellos se acabó. Desde ese punto, hermano querido, en adelante, tratamos con hombres totalmente seguros de sí mismos, porque están totalmente seguros de Dios. Cambió absolutamente todo en ellos. Todos, hermano querido, todos los que meditan sobre los orígenes del cristianismo y van al inicio de esto, están de acuerdo que en este punto definitivo y sobre esta fecha definitiva de la historia, algo sucedió. Y este algo salvó al cristianismo para que el mundo fuera impactado. O sea, cualquiera que empiece a leer desde el segundo capítulo del libro de los Hechos en adelante, estará consciente del hecho de que algo sucedió, que algo ocurrió. Yo quisiera indicar dos cosas decisivas en esto, acerca, por supuesto, de la gente que obtuvo la experiencia. Lo primero que rescatamos allí, o lo primero que podemos ver, es que ellos eran gente expectante,
estaban con una expectativa extraordinaria. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso fue el pedido del Señor. Quédense hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Imagínate esto, por favor, que aquí el Señor Jesús nos diga a nosotros: quédense aquí hasta que sean investidos de ese poder desde lo alto. Yo puedo hasta la 1 nomás. Esa fue la orden de Dios y lo que Dios les habla a ellos: quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. No hagan nada, no salgan, no prediquen, no enseñen. Quédense hasta que sean investidos. ¿Qué hicieron ellos? Fueron al aposento alto tras el mandato del Señor Jesús. Él no les dijo en cuál aposento alto, el de la izquierda, de la derecha, el de más arriba, el de más abajo. Él no les dijo nada de eso. Él no les dijo algo en particular como eso, pero el mensaje a ellos fue que se quedaran, que no salieran de la ciudad. Ellos eligieron el aposento alto y se fueron con corazones expectantes y se reunieron allí. La Biblia dice que esperaron 10 días en oración la promesa por venir. 10 días. Como dije antes del mensaje o antes de orar por las ofrendas, sus oraciones no produjeron esto. Las oraciones de ellos no produjeron el derramamiento del Espíritu Santo. El Señor se los prometió y ellos fueron ahí para esperar hasta que viniera esa promesa. Y fueron con expectativa. Es como cuando tú te levantas en la mañana y dices: vamos a ir al culto a alabar al Señor, y la presencia de Dios va a fluir, va a derramarse. Bueno, yo me imagino que tú te levantas así, con expectativa. No creo que le digas a tu esposo o a tu esposa: ojalá esté bueno el culto hoy día, ojalá los hermanos estén afinados, ojalá el pastor esté ungido. No, tú te levantas con expectativas y vienes a este lugar con una expectativa. Ellos sabían que algo iba a suceder. Ellos no sabían cómo iba a ocurrir. El Señor no les dijo cómo sería. Ellos no tenían idea cómo iba a venir. Es como cuando vemos a Elías en la cueva, que de pronto dice: viene un terremoto, viene un viento, viene un silbo apacible, en fin. No podemos saber cómo Dios lo va a hacer, pero ellos sabían que algo iba a suceder. Y ellos lo reconocerían cuando viniera. Ahora, no es que alguien les dijo que iban a hablar en lenguas. Esto es importante marcarlo. Ellos antes de ese momento no sabían que ellos iban a hablar en lenguas. ¿Me estás oyendo? Y tampoco alguien les dijo que una vez que hablaran en lenguas es porque lo habían recibido. Esta es la manera como nosotros lo hacemos hoy. Pero en ese entonces no había tal cosa. No había un tema, ni había un estudio, ni había una instrucción, ni una enseñanza que pudiera decirles a ellos que eso iba a suceder. O sea, tú y yo hoy día estamos, en otras palabras, en una mejor posición que ellos. ¿Me estás oyendo? Entonces aquí vemos que había algo de tal poder y de tal transformación que ellos sabían que lo reconocerían, y fueron ahí con sus corazones expectantes, esperando recibir la promesa del Señor. No sabían cómo, no sabían qué sucedería, ni nada por el estilo, pero ellos sabían que la promesa estaba hecha.
Segundo, Pentecostés no sucedió en un vacío, sucedió en una atmósfera. O sea, no es que la cosa, tú estás en casa y de repente ¡pua! No, eso es un vacío. Tú estás desconectada totalmente de lo que está haciendo Dios o lo que Dios quiere hacer, y de repente ¡pua! No, eso es un vacío. Había una atmósfera. Dice que estaban todos juntos, unánimes, en comunión. Entonces sucedió en una atmósfera donde la fe y el anhelo habían preparado el camino. Estaban esperando. Estaban mirando. Por eso tú te fijas que de pronto la gente no viene con expectativas. Y cuesta a veces, es como esas vitrolas viejas que hay que darles cuerda. Yo creo que ya ni las conocen ustedes, pero yo conocí una porque mi abuelo tenía una y yo siempre jugaba en la vitrola. Y eso, y cuando se equivocaba de disco, mi abuelo sonaba re raro. Habían disco 32, algo así, otros que eran más chicos, en fin. Yo no sé, usted manejará más eso. El punto es que no es así. Había, hermano querido, un ambiente, una atmósfera de fe. ¿Por qué? Porque eso vino a hombres que habían tomado tiempo para oír a Dios. Hombres que habían apartado un tiempo para oír a Dios. El hecho de que tú estés aquí en esta mañana y llevamos no sé cuánto rato ya, déjame decirte, llevamos prácticamente 2 horas 44 minutos aquí. O 1 hora 44, perdón, me equivoqué, te asusté, no, ya. 1 hora 44 llevamos aquí. Y tú has dejado este tiempo para oír a Dios, para escuchar a Dios. ¿Sabe? Para la iglesia o para el individuo nunca va a haber un Pentecostés sin esto. Hasta que vuelva a haber esa expectativa, esa ansiedad y ese deseo, ahí nunca habrá, hermano querido, esa experiencia. Nunca va a suceder nuevamente en la vida de nadie, porque no puede ser de otra manera. Nosotros no es que tengamos un culto y vamos a decir, hermano, en este culto vamos a predicar del Espíritu Santo y ahí el Señor va a bautizar. Nos encantaría que fuera así. Pero si no vienes con expectativas, nada va a suceder. La Biblia dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Y la fe, hermano querido, es un corazón expectante. Expectante, es como decir yo espero algo. Yo lo espero. Yo sé que algo va a suceder. Eso va a pasar algo. Hermano, se siente en el ambiente, algo va a pasar. Oye, el hermano que está revolucionado dice que algo va a pasar y yo no veo nada. ¿Viste la diferencia? Tú vienes con expectativa. Algo va a ocurrir hoy día, algo va a suceder. El coordinador decía, algo va a pasar hoy día. Ese hermano está con expectativa. Y yo decía, qué bueno que tengo uno en el espíritu. Hemos venido aquí con expectativa. Algo va a suceder, algo va a ocurrir si nosotros estamos en la comunión o estamos en la atmósfera correcta. Tú sabes, es como explicar esto más o menos, a ver si tú lo entiendes. Si tienes una casa de segundo piso, tú lo entenderás así fácilmente. Tú pones la estufa en el primer piso para que tempere el primer piso y todo el calor se va al segundo piso. Arriba está temperadito y abajo frío todavía y le echas más leña y arriba temperadito. Segundo piso. Y tú dices, mejor me voy a ir a vivir al segundo piso, porque hay mejor ambiente, más temperado. A veces pasa así. Tú vienes a la iglesia y estás entumido. No hablo de lo físico. Puede hacer frío, puede hacer calor. No hablo de eso. Hablo de lo espiritual. Y a veces tú te ganaste en el piso equivocado, hermano. La temperatura está más alta arriba. Y tú necesitas entonces entrar en esa atmósfera
Entonces, si crees a Dios, entonces esa oración lleva una urgencia, lleva también un fervor que habla de expectativa. Señor, he venido aquí en esta mañana para adorarte, he venido para exaltarte, Señor, y aquí está mi vida. Haz lo que quieras conmigo, Señor, lo que quieras. Si por ejemplo digo mis oraciones como un deber o como un hábito, nada más, es como cuando oramos por los alimentos. Te damos gracias, oh Señor, y lo hacemos así. Estoy cantándolo para que usted más o menos entienda. Hacemos siempre lo mismo, nada extraordinario pasa. Pero cuando tú tienes expectativas, tú oras por los alimentos como wow. Dice: Señor, te damos gracias por esta tremenda bendición. Y los niños miran así, por tu provisión extraordinaria, por cómo nos suples, cómo nos cubres en todas las áreas, Señor. Cómo no darte gracias por lo que tú haces, ver tu mano moviéndose en nuestro favor. Los chicos miran para todos lados pero si el mismo arroz de ayer. Pero cuando lo hacemos con expectativa, sabiendo que de Él viene todo y procede todo, al otro día los chicos se impresionan, dicen: ¿de dónde salió este pollo? Es que cuando tú lo haces con expectativa, hermano querido, todo cambia. Entonces, cuando nosotros lo hacemos como un hábito, lo hacemos como un deber, bloqueamos de alguna manera el canal entre Dios y nosotros, entre Jesús y nosotros. Porque recordemos que Él pagó un precio tremendamente grande para que nosotros fuésemos salvos y para que todas nuestras necesidades fuesen suplidas. Dice que van a ser suplidas de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y Él sí que tiene riquezas en gloria. Entonces, si puedo ofrecer a Dios una oración cargada de fe, de expectativa, en lo secreto, imagínate, en lo secreto de mi espíritu, y si en el secreto de mi espíritu espero realmente que Dios hable, entonces Dios hablará. Dios va a hablar a mi vida, va a ministrar mi vida de una u otra manera. Va a ser cuando salude a mi hermano, va a ser cuando escuche la palabra, va a ser en cualquier momento, pero Dios me hablará. La otra cosa decisiva sobre estos hombres de la iglesia primitiva, increíble, hermano querido, quienes primero recibieron esa experiencia, era que ellos eran hombres cristocéntricos. Para ellos no había ninguna otra cosa importante que solo Cristo. Solo Cristo. Hoy día tenemos un drama terrible. Las denominaciones, los letreros, los nombres, los predicadores, en fin, un montón de cosas que nos llaman la atención. Y este es de Dios, y este es más de Dios, y el otro es más de Dios, y el otro es más de Dios, y este sí que es ungido, y el otro que es ungido, y el doble ungido, el triple ungido. Este es un santo, este es un arcángel, este es un serafín. En ese tiempo ellos solamente eran Cristo. Cristo. ¿Y de qué hablas tú normalmente? Pablo dijo: el amor de Cristo nos constriñe. Eso también implica nos disciplina. Eso es lo que él decía, porque fue el amor de Cristo lo que lo alcanzó a él. Eso fue lo que cambió a Pablo, el amor de Cristo. Entonces todos estos hombres estaban comprometidos con Cristo, listos para ir donde quiera, para hacer cualquier cosa a su mandato. No había límites, no había problema. Vas a ir allá, y ellos iban, porque Cristo era lo más importante en su vida. Esto es lo mismo para ti. Cristo debe ser lo primero en tu vida. Hago una pregunta aquí.
Quizás sea esto donde están nuestras dificultades. Y puede ser aquí donde nuestras dificultades están. Muchas veces no tenemos a Cristo como prioridad. Tenemos a Cristo para, aló Señor, necesito plata. Aló Señor, necesito que me sane, me duele aquí. Aló Señor, necesito que le des inteligencia a mis hijos para que estudien bien. Aló Señor, necesito una casa. ¿Sí? ¿Me sigue? Aló Señor, necesito un auto que sea bueno, bonito y barato. O sea, tenemos a Cristo para eso. Y no digo que Dios no pueda darte todo aquello, pero la prioridad, ¿cuál era la prioridad? ¿Qué le enseñó Jesús a Pedro antes de ser lleno? Antes de ser lleno se lo dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás, el auto, la casa, la inteligencia, la sabiduría, lo que quieras, te será añadido. Y eso implica entonces que cuando ellos reciben el Espíritu Santo, Cristo era todo para ellos. Cristo era todo, no había nada más importante en la vida que Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Hemos conseguido nuestras propias nociones o ideas con respecto en qué queremos que Dios nos use. Es como decirle, venir al culto: Señor, yo quiero que tú me uses predicando en el púlpito. O sea, le ponemos condiciones a Dios. Ellos no. En lo que tú quieras. Portero, pasillero. Gracias por los amenes, aleluya. En lo que tú quieras, Señor. O sea, estoy tratando de llevarlo a este tiempo para que usted entienda. Ellos no le propusieron nada al Señor. Ellos solo obedecían la voz del Señor. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y nosotros queremos decirle a Dios en qué debe usarnos. O sea, tenemos planes propios con respecto a dónde queremos que Él obre su plan en nuestra vida. Oh Señor, yo quiero que me uses y yo quiero que me lleves a muchas ciudades para predicar tu evangelio, y aprovecho de conocerla. No era así en el aposento alto. Donde Él me guíe, yo seguiré. No es que ellos cantaban eso tampoco, no. Eso solamente una frase que trato de acuñar para que entendamos. Quizás no fue el tema ni tampoco el himno que cantaron en ese tiempo, ni tampoco creo que ellos conversaron allí antes de que llegara el Espíritu Santo y le dijeron: Pedro, ¿qué piensas tú? Juan, ¿qué piensas tú? ¿Qué opinas tú, Juan? ¿Cómo tenemos que hacerlo cuando esto venga, lo que dijo que el Señor iba a derramar? ¿Cómo tenemos que organizarnos? Sabemos aquí, podemos coger un secretario, un tesorero, podemos ver alguna directriz, algunas directivas. ¿Qué podemos hacer para hacer este asunto? No, ellos no, solamente estaban esperando y orando. Esto, hermano, de seguir a Cristo, de que Él me guíe y yo hacer lo que Él me pida, era una nota que gobernaba, o era un principio que gobernaba en ese aposento alto. Todos los que estaban allí, lo único que querían hacer era la voluntad de Dios. Por eso se quedaron allí 10 días. Ellos se comprometieron con Cristo. No tuvieron ningún otro interés sino solo Cristo. Ellos no le sugirieron sus deseos o no le sugirieron a dónde quería ir, simplemente estaban ahí esperando instrucciones. ¿Sabe? Ninguno de nosotros tiene el derecho de quejarse de que Dios no les ha dado la experiencia que les dio a ellos hasta que nosotros realmente hayamos recorrido con Cristo la distancia que ellos recorrieron.
Hoy día tenemos a un montón de cristianos que dicen: yo no sé por qué el Señor a mí no me ha llenado, pastor. Sí, pues sí, vení una vez al mes. Pero que yo pasé al llamado. ¿Y qué? Pues si apareciste después de un año. Ellos recorrieron un camino, recorrieron una distancia. Lo dije en los mensajes anteriores: 3 años y medio con el maestro, siguiéndole a todas partes, a todos lados, 24/7 con el maestro de maestros, siendo educados, enseñados, disciplinados, enfocados, en fin, todo lo que quieras. Y ellos estaban allí y luego esperaron, obedeciendo al maestro, por 10 días la promesa. Tú no eres capaz de estar 3 o 4, 5, 6, 7 horas en presencia de Dios. Entonces, al leer el libro de los Hechos sobre el derramamiento del Espíritu Santo, cuando nosotros vamos leyendo y vemos el subsiguiente avivamiento que ocurrió, reconocemos que seguramente no hemos recibido lo que ellos recibieron, porque lamentablemente no hemos recorrido el camino que ellos recorrieron. Y quizás va más allá de eso. Quizás el asunto es que no hemos dado lo que ellos dieron. No nos hemos rendido en la manera que ellos se rindieron. ¿Sabe usted que Pentecostés es la respuesta de Dios a la respuesta del alma sedienta de Jesucristo? Pentecostés es la respuesta para este mundo. Pentecostés traerá hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, no para pavonearse con el Espíritu, no para demostrar que son espirituales, sino para llevar el poder de Dios y libertar a los cautivos, romper las cadenas del diablo, hacer retroceder al infierno mismo, echar fuera a los demonios. Ay, 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 me sigo, hermano querido. Y tiene que ser así, porque lo único que puede libertar a este mundo de toda la porquería que tiene es el poder del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Ahora mira esto, te enseño esto. Todo esto que te he dicho anteriormente lo ves reflejado en lo que ellos hicieron. La palabra es rendición. ¿Por qué fueron llenos? Porque se rindieron a Dios. ¿Qué es rendirse? Mira, ¿cómo lo haces? 10 días, esperar 10 días en un aposento alto que ni siquiera sabemos si era un buen lugar o no. 10 días. Te invitamos a una vigilia de varones y no estás. Te invitamos a una vigilia de damas y no vienes. Te invitamos a un culto especial, no vienes. Entonces dice, y quieras recibirlo. ¿Para qué? Para decir después, yo también soy lleno, yo hablo lenguas. ¿Y qué? Ellos se rindieron. Y entendamos esto: el derramamiento del Espíritu o el bautismo en el Espíritu Santo viene después de la rendición y nunca antes. Esto tienes que entenderlo. El fuego nunca cae sobre un altar vacío. El sacrificio que Dios busca eres tú. ¿Te acuerdas de Elías? Cuando desafió a los profetas de Baal, los altares de Dios habían sido destruidos. Ok, Elías tuvo que traer entonces piedras y ponerlas y formar el altar. Puso la leña, luego cortó el buey en pedazos, lo destazó y lo puso arriba del altar, y luego hizo una zanja, la zanja, para que de alguna manera separara el altar de todo lo que estaba sucediendo alrededor. Y al mismo tiempo fue y trajo 4 cántaros de agua, los vertió arriba, 4 más y 4 más, 12 cántaros de agua. Este hombre está loco, pero él sabía el Dios que tenía. ¿Sabes tú el Dios que tienes? Tú dices, no, mi Dios es grande, y para adentro la pastilla. Yo no te pido que no tomes pastillas. Si tu fe es tomártelas. No te digo que no te las tomes.
Yo también tomo a veces algunas pastillas por todo lo que me ha sucedido, pero siempre trato de orar primero, no por la pastilla, por mí. Y si no hay recuperación, la pastilla vendrá al otro día. Esta es la realidad. El fuego nunca cae en un altar vacío. Tiene que estar preparado para que Dios derrame su fuego. ¿Qué es lo que dijo Pablo por allí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Cuando este altar, hermano querido, está ocupado por el sacrificio y nos rindamos como ellos se rindieron, Dios hablará. Wow. Y eso, hermano querido, es precisamente nuestro problema. Queremos que el Espíritu Santo de Dios, sin las condiciones de Dios, venga sobre nosotros. Pero hay algunos que ocuparán este altar. Y para ellos es mucho más fácil pasar una docena de horas discutiendo de religión que pasar una media hora obedeciendo a Dios. Tú te metes a las redes sociales y hay una cantidad de discusiones. Que la santidad, que el diezmo, que, bueno, ¿para qué ponerme a hablar? Discuten por todo. Y me encantaría a mí, si pasan tantas horas discutiendo, ¿por qué no mejor obedecen a Dios? Nos contentamos con meramente un Jesús amistoso, un Jesús atractivo, en vez de un Señor fuerte, imperial, comandando nuestra vida. No, el Señor es amoroso, el Señor es amor, el Señor es amor, el Señor es lleno de misericordia. Claro que sí, pero Él quiere gobernar tu vida. ¿Qué decía Pablo? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Nos conformamos con un evangelio de buena camaradería. Ay, si nos sentimos tan bien aquí nosotros. La coinonía nuestra es extraordinaria, hermano querido. Y aparte que habiendo un buen asado, ¿quién no va? Nos conformamos con eso en vez de un evangelio de obediencia. Aquí yace una gran parte del problema de la iglesia del siglo XXI. La iglesia del Nuevo Testamento, hermano querido, tan expectante como era, totalmente cristocéntrica, en el Espíritu de Dios, ese Espíritu que la llenó, ese Espíritu que vino sobre ellos, trajo una experiencia a su corazón que no fueron los vientos recios, ni el fuego, ni las lenguas, hermano querido. Esto eran meros accesorios en el momento del bautismo del Espíritu Santo. El corazón de esa experiencia era el poder que sacudió la profundidad de su ser y los envió fuera a estremecer el mundo, a la tierra entera. Nosotros podemos quedarnos en las lenguas, podemos quedarnos en el fuego, en el estruendo, pero eso no cambiará al mundo. Necesitamos poder de Dios. ¿Sabe? En el caminar con Dios ha sido un privilegio que Dios le haya placido ponerme como un hombre de Dios para predicar su palabra y llevarme a muchos lugares. Pero cuando vemos a los hombres de Dios, cada uno de ellos, y podría hablar de todos ellos, pero solamente colocaré algunos ejemplos. Tomás el apóstol murió en sus viajes por Cristo. Este hombre cristocéntrico, expectante, recibió en su experiencia algo que lo envió adelante en el poder del Espíritu Santo a llevar un mensaje a los paganos del mundo. Y dice que él murió crucificado y martirizado por el evangelio.
Dacia, en las montañas de Rusia, en ese lugar donde Mateo murió, también donde el misionero y el apóstol Andrés murió, y todos ellos salieron a predicar el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Es el poder de Dios en el creyente que hace crecer a la iglesia, que hace extenderse la iglesia, que hace que la iglesia logre alcanzar a aquellos que aún no le conocen. No es la organización la que hace crecer a una iglesia, no es el equipo intelectual que pueda tener una iglesia, sino el poder que tiene de Dios esa iglesia. Necesitamos poder, hermano querido. Y no hay secreto, hermano querido, no hay secreto que pueda ayudarnos a alcanzar el propósito de Dios, si no excepto el poder de Dios en nosotros. Porque es la condición, es la profundidad espiritual la que necesitamos en nuestra vida para poder hacer la voluntad del Señor. O sea, y esto está siendo ministrado y tienes que tener hambre de esto, y tienes que querer estar en la voluntad de Dios, tienes que desear estar en la voluntad de Dios. No importa lo que tengas que hacer, no te preocupes lo que Dios te va a pedir, porque en realidad cuando obedezcas a Dios, Dios abrirá todas las puertas que necesite abrir, porque Él es el Dios de lo imposible. Un día un pastor me preguntaba y me decía: pastor, ¿cómo usted hace esto? Usted se lanza a cosas que son difíciles y complicadas. Cuando Dios me llamó, me mostró algo para que yo entendiera, para que mi mente finita, pequeña, torpe, entendiera. Y Él me puso en un lugar, en un trampolín. Y estando en el trampolín, es lógico que abajo hay una piscina. Así que miré y había una piscina, pero no tenía agua. Y Él me dice: lánzate. Y yo le digo: Señor, no tiene agua. Lánzate. Cuando te lances, yo la lleno. Y sabe, hermano, usted entiende, puede ser una visión, un sueño, pero usted tiene un raciocinio, tiene una mente. Tirarme aquí de cabeza, ya me mato. Y la piscina a la que yo vi, mínimo tienen que haber sido unos 10 metros de altura. Así que lánzate, yo la lleno. ¿Sabes lo que hice? ¿Qué crees que hice? ¿Qué tuve que hacer? Renunciar, rendirme. Cerré los ojos. Ni siquiera hice así para tirarme. No creas que hice así. Me fui. ¡Ay! Caí. Cuando voy cayendo, hasta aquí llegué. Cuando de repente siento el agua. Ahora, cada vez que Dios nos ha desafiado en algo, yo recuerdo eso y Dios me trae a la memoria de la piscina. Hay que lanzarse, hermano, pero no, hay que hacerlo. Vamos nomás, no hay plata, no importa. Dios proveerá. Y nos lanzamos. Y todos miran la piscina seca, se volvió loco. No importa, Dios la va a llenar. Pero todavía no, la va a llenar. Dios se encarga de eso. Estos hombres de Dios confiaron a tal manera en el Señor, de tal forma su fe se arraigó tanto en lo que Dios podía hacer, que ni siquiera pensaron en su humanidad. Ellos no caminaban pensando: me duele aquí, me duele acá, no sé si podré subir esa cuesta, no sé si podré bajar aquí, no sé si podré llegar allá, no sé si tendré dinero para esto. Ellos no se preocuparon de nada más que solo obedecer al Señor. Cuando pastoreamos una iglesia, y claro, queremos que esa iglesia, por supuesto,
pueda hacer todo lo que la iglesia del Nuevo Testamento hizo o era. Quizás usted va a ser un evangelista, va a ser un pastor, va a ser un maestro, no lo sé. Va a ser usado por Dios. Y tendrá que hacer lo que Dios quiere que usted haga. Hay una respuesta para esto. Necesitas una experiencia espiritual profunda. Aquí no se trata de que tú vengas al culto, y no estoy en contra de eso, y sientas algo extraordinario. Dije, nunca había sentido eso. No son 5 minutos, no son 2 ni 3. Esto es una experiencia profunda con Dios. Si la tuviéramos, o si lo tuviéramos, no tendríamos que esforzarnos para predicar. Podemos tener la experiencia, sí. Y este es un gran sí, hermano. Podemos tener la experiencia si solo deseamos tanto esa experiencia como para pagar el precio de lo que significa o de lo que significará esa experiencia. O sea, debemos rendirnos a Cristo de tal manera que Dios pueda tomar nuestra vida y hacer lo que quiera con nosotros. La clave de todo esto es Pentecostés. Lo que produjo Pentecostés, esa comunión del Nuevo Testamento, esa comunión poderosa, constante, atraía a la gente, pues el poder estaba ahí. Es como cuando tú entras a la iglesia y vienes tan frío, pero tan frío, no por el frío de afuera, sino frío espiritualmente, y entras y sientes un ambiente espiritual. Dices, yo me quedo aquí me quedo yo. Me siento bien. Pero no es tan solo sentirte bien. Tienes que llegar a ese nivel. Venimos finalmente a esto. No voy a terminar todavía, pero por lo menos estamos comenzando a cerrar. La comunión del Espíritu es poder en niveles diferentes. Esto no es que tú tienes una comunión con Dios y el Espíritu Santo está en ti y tú dices, aquí llegué a este nivel y no hay más. No, hay diferentes niveles. Y es increíble cómo Dios obra. Primeramente, hay poder en el nivel físico. Si este mismo Espíritu que moró en Cristo mora en nosotros, dice el apóstol Pablo, dice que vivificará nuestros cuerpos mortales. O sea, significa que habría fortaleza para hacer cualquier cosa que Él quiera que hagamos. Cualquier cosa que Él quiera que hagamos. He experimentado, hermano querido, el poder de Dios a nivel físico. Y a veces ni sé cómo estoy de pie aquí. Pero sé que solo es Dios, hermano querido, que nos mantiene en pie. Y yo quiero enfatizar nuevamente que Dios, mediante el Espíritu Santo, ha provisto todo lo necesario para que seamos y hagamos cualquier cosa que Él nos llame a hacer. Segundo, hay poder en el nivel mental. Alguien diría psicológico. Poder en el nivel mental. Dios toma lo necio, escúcheme, para confundir a lo sabio. Siempre ha sido así. Porque hay poder en el nivel mental. Cambia tu mente, cambia tu mentalidad, porque todo lo lleva a Dios a otro nivel. Y Él dice que tomó lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Los confunde. Escúchame, cuando nosotros vemos hoy día que el ambiente religioso, no cristiano, el ambiente religioso sigue creciendo en el mundo entero. Días atrás hablaba, no sé si esta semana, semanas atrás, no recuerdo, un hermano me hablaba de un cierto canal de televisión en el extranjero y me decía, hay de todo, pastor, hay de todo, hay una mezcolanza, un enredo, hay de todo. Y él me contaba
que en un programa de televisión de esos había una entrevista a personas que supuestamente eran cristianas, creyentes, que iban a testificar. Y lo primero que presentaron fue una dama que tenía que estar en Las Vegas a medianoche para cantar en uno de esos casinos grandes de Las Vegas. Y estaba ahí. Ella iba a testificar. Entonces, lo primero que uno se pregunta: ¿y de qué irá a testificar? Y ellos mismos, antes de entrevistarla, dicen: vamos a entrevistar a fulana de tal y vamos a preguntarle lo que ha sido su experiencia en la nueva vida en Cristo. Va a hablar acerca de nacer de nuevo. Escúcheme, sígame por favor. Yo nunca oí de gente nacida de nuevo cantando en bares y casinos. ¿Ha oído usted de gente nacida de nuevo haciendo eso? Es como decirle a la prostituta: no te preocupes, ahora eres una hija de Dios y puedes seguir entonces en tu rubro, en tu trabajo, porque es tu trabajo. ¿Cómo Dios, hermano querido, va a limpiar la iglesia? Porque todo eso está sucediendo a nivel mundial y todo el mundo, ni hablar, ¿no? Que tú dices: no, es que Yuri se convirtió, por dar un nombre, ¿no? Solamente un nombre. Y todos: se convirtió, ahora Yuri es nuestra hermana. Perfecto, ok. Pero ¿qué hay de su vida con Dios? ¿Qué hay del precio que hay que pagar por servir a Cristo? He decidido seguir a Cristo. ¿Dónde está eso? Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo Dios va a limpiar su iglesia? Dios en su palabra lo dice, y Dios en su palabra lo muestra a través de lo que Él hace constantemente, y la Escritura nos va dando ejemplos o principios que Él utiliza para poder mostrarnos a nosotros cómo Él trabaja. Nos vamos a una de las tantas historias del Antiguo Testamento y nosotros nos damos cuenta que Dios nunca usó a Saúl para matar a Goliat. Dios usó a un David que era del agrado del corazón de Dios. Esto nos dice inmediatamente que todo es diferente. Dios nunca usará una celebridad religiosa. Él nunca usó este tipo de personas. Él simplemente consiguió a este simple pastor del campo que cuidaba las ovejas de su padre y que estaba constantemente con su rebaño, menospreciado quizás por este mundo, y lo usó para matar al gigante Goliat. O sea, Dios puede tomar nada y hacer algo de ello con su poder en el nivel mental. Tú puedes tener poca fuerza, tú puedes tener poca inteligencia, puedes tener poca sabiduría, pero no te preocupes si eres falto de sabiduría. Dice Él: pídala a Dios que Él puede darla. O sea, lo único que Dios busca es una vasija. Él no busca la actuación de alguien, Él busca una habitación. Y si dejamos que el Espíritu Santo viva en nosotros, haciendo a Cristo real mediante nosotros, encontraremos el poder que es necesario para hacer la obra de Dios. Tercero está el nivel moral. El nivel moral. Dijimos que está el poder en el nivel físico, el poder en el nivel mental, el poder en el nivel moral. Mucho está sucediendo en esta época, hermano, y da vergüenza a veces hablar de ello. Algunos de los predicadores más grandes han caído moralmente, siendo mujeriegos. Y luego encontramos que esto ha estado ocurriendo por años en sus vidas. O sea, no fue una caída, fue en realidad una relación que llevaban por años. Están predicando. Y algunas personas dicen que predican bajo la unción. Y la verdad es que aprendemos cómo hacer cosas. Se manipula la carne, se manipula la mente de las personas.
Y sabemos que Dios por misericordia honra su palabra. Pero en ninguna manera Dios es mentiroso por el hecho que los hombres son mentirosos. El hecho de que los hombres mientan, Dios no es así. Déjame decirte que no hay absolutamente ninguna excusa para nuestro fracaso moral. No hay ninguna excusa. Nadie que haya caído moralmente tiene alguna excusa, si nosotros, hermano querido, estamos llenos del Espíritu Santo, no tenemos excusa. Lo enseñé en mensajes anteriores, que el que de alguna manera vive la santidad de Dios es un hombre que anda en el Espíritu. Y la Biblia dice en el libro de Gálatas que él no satisface los deseos de la carne. Entonces, en cuanto al poder en un nivel moral, vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que José fue vendido como esclavo y terminó trabajando en la casa de Potifar, quien tenía una esposa hermosa, quien por supuesto puso sus ojos sobre este joven y trató de seducirlo. José fue un hombre joven, solitario, lejos de su patria, lejos de su familia, lejos de su hogar, de su padre. Sé que él deseaba a esa mujer. Disculpen lo que estoy diciendo. Usted dice, no, pastor, pero quiero enseñarte esto. Sé que él deseaba a esta mujer, pero ¿qué hizo? Corrió, huyó. Él corrió no de la mujer, él corrió de él mismo, arrancó de él mismo, huyó de él mismo, de su yo. Eso es integridad. Él tuvo el poder en un nivel moral para mantenerse fiel al Señor. O sea, tú no puedes fallarle a Dios. Has sido llamado por Dios para ir a proclamar el evangelio. Es una deshonra fallarle a Dios, pero al mismo tiempo es una honra ser llamado por Dios para enseñar a la gente la gracia de Dios. La gracia que enseña a los hombres a negar la impiedad y las lujurias mundanas. Y es una deshonra, hermano querido, enseñar todo aquello y luego nosotros mismos caer atrapados en lo que nosotros les hemos enseñado a ellos. No hay excusa para esto. Los hombres hoy son sorprendidos en pecado y dan toda clase de excusas, pero no hay excusa. Semanas atrás un pastor me llamó. Se quebrantó en el teléfono y me expuso que había fallado, que había caído, que había pecado. Con la palabra que él predicaba y con el mensaje que él enseñaba, siendo mucho más duro, nadie lo imagina. Pero esa es la triste realidad. Ante Dios no hay excusa. Déjame terminar con esto. Finalmente, la experiencia que fue llevada a esos hombres fue poder en el nivel espiritual, nivel físico, nivel mental, nivel moral, nivel espiritual. Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recordemos también que Él les dijo: en mi nombre echaréis fuera demonios. Eso quiere decir que en su lugar haremos las obras de Dios. Eso solo puede ser hecho mientras opere en nuestra vida el Espíritu Santo de Dios. El nombre de Jesús es el mismo, y al mismo tiempo es el mismo carácter y el mismo poder de Cristo.
Cuando usted pronuncia el nombre de Jesús y usted está lleno del Espíritu Santo, no hay poder del diablo que pueda resistirse. No hay enfermedad que pueda permanecer. No hay obstáculo que no tenga que moverse. No hay puerta que no tenga que abrirse. No hay muro que no tenga que ser derribado. Porque el poder de Cristo está unido al carácter de Cristo y está unido al poder de Cristo. Cuando nombramos a Jesús, todo puede suceder, porque el Espíritu Santo de Dios obrará a través de nosotros en su nombre. Significa que el Espíritu Santo en ti está haciendo vivir a Cristo a través tuyo. O sea, estás ahí en el lugar de Cristo, en su lugar. Esto significa que ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Y cuando usted y yo estamos operando en el Espíritu, entonces los demonios son sometidos y las enfermedades también son sometidas al poder de Dios. Grábate esto, hermano querido. Poder en el nivel físico, poder en el nivel mental, poder en el nivel moral, poder en el nivel espiritual. Tú no puedes separar nada de esto. Eso era Jesús. Poder en el nivel físico, poder en el nivel mental, poder en el nivel moral, poder en el nivel espiritual. No había nada que Jesús no pudiera hacer. Y eso es lo que hará el Espíritu Santo en tu vida. Te llevará a esos niveles. Después de entender esto, no tienes excusa ante Dios. Los hombres hablan de éxito. Dios habla de aprobación. Si engendras esta vida en la voluntad de Dios, no importan los resultados, Él habrá cumplido su voluntad. Y no hay excusa, hermano querido, porque con el Espíritu Santo de Dios en tu vida, Él te habrá dado todo lo que nosotros necesitamos con respecto a la vida, a la piedad y al servicio a Dios. Tú y yo hemos sido llamados para hacer lo que Él quiere que nosotros seamos, pero aquí tenemos que rendirnos. Tenemos que rendirnos. Tenemos a un mundo que nos presiona, un mundo que cada día trata de detenernos y frenarnos en nuestro caminar con Dios. Y todos estos hombres en el aposento alto se rindieron a Dios, dejaron el mundo atrás, y su pensamiento y deseo era Cristo. ¿Dónde está tu deseo y dónde está tu pensamiento? ¿Qué es lo que quieres hacer realmente? El Señor busca esos hombres y mujeres que podrá Él usar para derramar de su espíritu y obrar en este mundo. Ponte de pie, por favor, en esta hora. Aleluya. Oh Santo. El día de Pentecostés no vino por el clamor de esos hombres y mujeres reunidos en el aposento alto. Vino porque era una promesa de Dios. Vino porque Él quería derramar en esas vasijas el poder de Dios. Pero no lo hizo hasta que todos ellos se hubieran rendido a Él. Lo he dicho en otros mensajes, la historia cuenta de que eran más de 500 hombres y mujeres los que estaban allí. Poco a poco comenzaron a abandonar el lugar. No sé si fue algunos al primer día, otros al segundo, tercero, cuarto, quinto día, sexto día, no lo sé.
No sé qué conversaciones hubieron entre ellos. Quizás dicen, no, yo tengo que hacer, tengo que ir a atender mi negocio, tengo que ir a trabajar, tengo que ver a mis hijos, tengo muchas cosas que hacer. En realidad no tengo tiempo para esto. No puedo esperar tanto tiempo. Aparte que ni siquiera saben cuándo va a venir, no tienen idea cuándo va a caer, no tienen idea cuándo va a llegar y no tienen idea de cómo va a ser. Entonces, ¿cómo me voy a quedar aquí con cosas ambiguas? Yo no puedo estar. Yo necesito cosas certeras, ordenadas. Yo no estoy para esto. La Biblia no nos registra eso. Y quizás tú estás aquí en esta mañana anhelante de algo más de Dios. Quizás para lidiar con tu lucha, lidiar con tu problema, lidiar con tu dificultad, lidiar con tu matrimonio, con tus hijos, lidiar con tu trabajo, lidiar con tu cuerpo físico, lidiar con tus pensamientos. No sé, algo estás buscando, pero quizás no es algo que Dios desea, sino es algo para ti en forma personal. Y Dios quiere que nos rindamos a Él, que dejemos que Él haga lo que Él quiera con nosotros. Y eso es lo difícil. Él te pone en ese trampolín, te muestra la tremenda piscina seca totalmente y te dice: ahora, si quieres hacer mi voluntad, si quieres servirme, lánzate. Lánzate. Eres tú quien decide. Puedes pasar horas en el trampolín pensando, puedes pasar horas y días allí, pero mientras no te lances, nunca habrás experimentado lo que Dios quiere darte. Cuando tú crees en Dios y confías en Él, el Espíritu Santo comienza a llevarte a otro nivel que tú y yo quizás no entendemos. Por eso es tiempo de que Él tome nuestra vida y tome el control de nuestra vida y dejemos a Él los resultados. Esto no es que Dios te tome y todo te vaya bien. Puede que ni siquiera te vaya bien, pero una cosa te aseguro: estarás haciendo su voluntad, estarás obedeciéndole a Él, y eso es lo más importante de todo. Este es el momento para que tú decidas. Mientras el grupo Renuevo canta, tú puedes venir al altar si decides en tu corazón rendirte a Él. Si tú quieres una experiencia más profunda, mayor, más grande, si tú quieres decirle al Señor: Señor, aquí estoy, soy una vasija rota, soy una vasija quebrantada, necesito el poder del Espíritu, necesito el poder de tu Espíritu. Oh Jesús, aleluya. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia hoy. Oramos por cada uno de tus hijas, por cada uno de tus hijos que ha venido aquí, Señor, y ha pasado al altar, Señor, reconociendo la necesidad de una experiencia más profunda contigo. Señor, nosotros no podemos dársela porque solo tu Espíritu Santo puede provocarlo. Señor, permite en esta mañana, en esta hora, que tu Espíritu Santo fluya, Señor, en sus vidas y en sus corazones. Que puedan hoy, Señor, ser restaurados a una comunión mayor. Que hoy puedan ser llevados, Señor, a una realidad de tu presencia en sus vidas. Que puedan experimentar, Dios mío, en ellos el deseo de servirte, el deseo de obedecerte. Y que toda esta palabra que hoy hemos ministrado, Señor, a cada uno de ellos pueda cobrar una realidad en sus vidas. Señor, no nos sirve de nada venir aquí y perder el tiempo. No nos sirve de nada, Señor, estar aquí sin obedecerte. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos a través de tu Espíritu para poder hacer tu voluntad, para poder vivir para ti, Señor. Te pedimos en esta hora,
Que tu presencia, que tu poder, que tu gracia, que tu Espíritu Santo pueda obrar, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, obra en cada uno de ellos. Obra, Señor, y sopla aquí con tu Espíritu. Que en esta hora, Señor, pueda tu presencia tocar nuestros corazones. Te necesitamos, Jesús. Jesús, tú eres nuestra vida. Jesús, tú eres nuestra fuerza. Jesús, tú eres nuestro ayudador. Oh Jesús, te necesitamos. Necesitamos de ti, Jesús. Oh, te adoramos, Jesús. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.